pasando en Los Ángeles? Porque veo que está jodida la cosa. O sea, me encontré viendo videos como, no sé, que están deportando gente. Están deportando gente, sí. ¿Solamente en Los Ángeles o en todo Estados Unidos? En todo Estados Unidos, pero en Los Ángeles. ¿Y por qué es noticia? Porque Donald Trump decidió aplicar el uso de tropas militares. 2000, hace 5 días que se están manifestando. Al principio mandó a llamar, imagínense el ejército para combatir una manifestación. Es como algo ilógico, digamos que ni siquiera, bueno, Trump se avala la Constitución. Yo soy el presidente de los Estados Unidos y estoy haciendo valer la Constitución. Y no, esto es para casos completamente excepcionales. No solo eso, manda 2000 en contra del gobernador de California. El gobernador de California es de otro partido político. Trump es republicano. ¿No es más Schwarzenegger? No. Eso fue hace mucho, ¿no? Y era republicano, Claro, ahí está. Pero no, son demócratas, es como un gran bastión demócrata. Imagínense, Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos. Y Los Ángeles también es la segunda ciudad que tiene mayor cantidad de mexicanos. Ah, mira. Después de México DF. Es que Los Ángeles está bastante cerca de México, ¿no? ¿Solo mexicanos o inmigrantes de todas partes de del mundo? Yo creo que mexicanos o hispanohablantes. Okay. No, pero creo que es mexicanos, después de Ciudad de México, tiene que ser mexicano. Entonces, comienzan manifestaciones con esta redada de Donald Trump, que acá hay que aclarar algo. Trump no mintió y lo dijo en campaña. Es como Milei, no mintió y en campaña dijo, yo voy a ir en contra de los inmigrantes ilegales. No sé si se acuerdan del debate cuando dijo que los inmigrantes de Puerto Rico se comían gatos de los vecinos, que se armó un revuelo. No. Es verdad, algo me acuerdo. En el debate presidencial, que hasta los mismos periodistas moderadores le dijeron, pero esto es mentira. Pero además Puerto Rico no es un estado norteamericano. Es un estado asociado, no pertenece en sí a los Estados esa discusión Unidos. tenía el otro día con mi madre, que estábamos hablando. ¿Es un estado o No, es es solamente un una país. colonia? No, es un país que es estado asociado a los Estados Unidos. Pero no es un estado más de los no, estados. votan. no es una estrellita. No votan. No votan, Claro, pero... eso pensaba yo. ¿Pero pueden ir a vivir a Estados Unidos? ¿O tienen que hacer una visa como cualquiera? No, supongo que tiene que hacer una visa como cualquiera. Yo pensaba que para vivir en Estados Unidos tenía más facilidad. No tiene los derechos de un ciudadano norteamericano, Claro. no, bajo ninguna circunstancia. Claro. Simplemente están súper colonizados y ya. Sí, bueno, lo que pasa algo muy extraño, es completamente extraño lo que pasa en Puerto Rico porque hacen referéndums, cada 2 por 3 hay un referéndum si quieren pertenecer a los Estados Unidos y como el 85% dice que sí. Ah, qué locura. Pero Estados Unidos dice no. Y en la primer presidencia que había el huracán, creo que era el huracán María, que destrozó todo Puerto Rico y Trump iba, no me olvido más, y les tiraba los rollos de papel higiénico. Fue una imagen así de desprecio muy grande, como diciendo, bueno, Estados Unidos nos tiene que ayudar. Sí, como que, Pero no los reconoce. No. Bueno, no reconoce a los inmigrantes en general, digamos. No los quiere a los inmigrantes, al punto de que el otro día estuvo el canciller alemán y estuvo reunido en el Palacio Oval y le llevó un cuadro con la foto del abuelo de Donald Trump, o uno de los abuelos que nacieron en Alemania, y como diciendo, venís de inmigrantes, ¿no? Lo que pasa es que él no quiere... Claro, Estados Unidos como Argentina, un país que se hizo de inmigrantes, donde las poblaciones nativas se redujeron y el país se llenó de inmigrantes. Y ahora la verdad es que lo que Trump no lo dice abiertamente, pero sí es que no quiere al migrante latino. Y sí. Esa es la realidad. Él quiere decir, hay centroamericano. inmigrantes y inmigrantes. Cuando le dijeron, bueno, la cuestión está en Elon Musk, ¿no? Porque cuando se armó todo este lío de la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, un asesor, Steve Bannon, de Donald Trump, le dijo, ¿por qué no lo deportás si él es sudafricano? Claro. Es legal, bueno, y se escudan con la legalidad o ilegalidad cuando, bueno, hay muchas cosas, pero la mayoría están de manera legal tratando de tener los papeles, pero todo de manera legal, ¿no? Y bueno, lo que tiene el discurso de Donald Trump es que está
criminalizando la protesta y criminalizando a los inmigrantes. Vi por ahí que están siendo muy agresivos también o sea, están siendo muy agresivos con la gente en general, Sí. como que se meten en los aviones, los esperan, los bajan. Sí. O sea, escuché un caso puntual de una madre que estaba con un bebé arriba de un avión. Lo contó la cantante, Gloria. Ese caso. Gloria Estefan. Ese caso, o sea. ¿Contó? Que con la cizaña, que van, se meten a un avión, le sacan el bebé a la madre de las manos, No. mientras el bebé lloraba, la mujer lloraba, y de repente le sacan al bebé, después la bajan a la mujer del avión, y tipo, un rato más tarde salen todos del avión y se encuentran que está la mujer con el hijo. Digo, ¿por qué esa necesidad de hacerla pasar por esa situación? O a la criatura también, ¿no es cierto? La humanización, lo que decía Gloria Estefan Sí. es, por favor, humanización de las personas y de los inmigrantes. Acá me parece que Donald Trump construyó, y creo que la clave está en el discurso, de violentas turbas de inmigrantes que generan criminalización y nos roban y nos sacan los puestos del país, ¿no? Una idea del miedo, ¿no? De generar miedo en los mismos norteamericanos que... Sí, y odio también. Y odio Hay- y todo. Es como una América asediada por inmigrantes y construyó su discurso migratorio en algunos pilares como caos en la frontera, invasión extranjera y necesidad de mano dura. Y acá hay un montón de cosas, porque desde que Trump anunció, él asumió en enero de este año la presidencia, pero de que él venía anunciando, en la frontera vamos a ir por todo y vamos a controlar como nunca, bajó drásticamente el número de personas que ingresó a niveles de 1999, la gente que ingresó en enero de este año. Esto por las advertencias de Trump, no porque haya pasado Controles, algo. claro. Claro, porque la Control. gente ya tiene miedo también de pasar Claro, la frontera y claro. que pase algo. Claro. No los queremos acá, digamos, una cosa así. No, sí, sin dudas. Después, los inmigrantes están desbordando el sistema, cuando la mayoría no están desbordando el sistema de nada dentro de los Estados Unidos, como que puso una agenda que puso el tema en la agenda, pero no era, él implanta este tema, y la mayoría huye de crisis humanitarias. Venezuela, que- Haití. La situación en ese sentido es... Yo creo que pasa mucho a veces en los países con el tema del inmigrante, en donde los gobiernos de derecha, en muchos casos, trata de decirte, mirá, loco, la gente de acá está sin laburo y está viniendo gente de afuera y te está sacando el laburo. Como Estados Unidos siempre tuvo una bonanza económica un poco distinta, no le afectó tanto esto, pero ahora que realmente hay gente viviendo en la calle de Estados Unidos, tratan de meterle Pero es ese discurso mentira, por el ese lado. empleo- Sí, claramente es mentira, pero es el discurso que utilizan en estos momentos, digamos. Eso, a mí lo que yo le pondría foco acá es en el discurso que construye Donald Trump para llevar a cabo estas políticas y generar miedo, porque la caída de los cruces, de la gente que va hacia los Estados Unidos, es una medida que no es sostenible en el tiempo, digamos, es represiva. La gente no va porque vos lo reprimís, pero no es resolutiva. Este tema a largo plazo va a volver a surgir, y más con las cuestiones humanitarias que tienen el resto de los países, y Donald Trump, que dejó de ayudar al resto de los países que hemos hablado, la mayor agencia norteamericana de ayuda en todo tipo de cuestiones, Trump las cerró. Entonces, las crisis humanitarias en ese sentido yo creo que van a aumentar. Y, digamos, entonces esta caída de cruces no es por mejora estructural, sino por medidas punitivas. Y también el miedo, y fíjense lo terrible de esto, le sirvió en su discurso para ganar las elecciones a Donald Trump. Claro. Hubo gente que creyó ese miedo al inmigrante y le ayudó a ganar las elecciones. Es una amenaza inflada. Y también, como uno piensa que este discurso no va a entrar en la gente, puedo decir, la gente no puede creer esto, es muy obvio que no es verdad. La gente lo cree, ¿y qué pasa? La oposición, los demócratas, no están preparados para afrontarlo discursivamente. Te descoloca tanto que diga que los puertorriqueños comen gatos de los vecinos, matan los gatos y se los comen, es algo que es completamente irreal.
que, Sí. entonces, ¿cómo desarmás ese discurso? También hasta que esto se acomode. Sí, no va a ser muy fácil desarmar. O sea, esto va a haber. Ya está haciendo mella, digo. Ya que quede en el imaginario de las personas que los inmigrantes son malos y te vienen a robar los puestos de trabajo, después sabes la cantidad de tiempo que se necesita para que la gente entienda que no, está todo bien. O sea, es un ciudadano más que tiene derecho a vivir y habitar la tierra, o que de última, no sé, o sea. Entiendo que hay formas de conseguir esos visados, pero bueno, digo, si toda la vida se manejaron de otra manera. Pero ¿sabes qué es lo grave? La polarización social. ¿Vos ves en tu vecino tu enemigo? Sí. No. Bueno, Es tremendo. No, claramente no, pero entiendo que hay un montón de gente Aparte, que es sí. muy- Y que además te enseñan, o sea, que te enseñan a esto, a enemistarte, o sea, que te están todo el tiempo cebando a que estés mirando en la casa ajena. Es como, bueno, ¿y este de dónde vino? ¿Y por qué tiene lo que tiene? En vez de agarrar y, no sé, o sea, de última, qué sé yo, bueno, me alegro por vos. Pero aparte no llegó al punto también que en las últimas elecciones muchas comunidades latinoamericanas en Estados Unidos terminaron votando a Trump Bueno, para que, como bueno, ya somos muchos acá, que no Sí. vengan más. Y vos Fue decís, pero vos increíble. Eso es increíble. viniste hace 10 años, 15 años, 20 años y ahora estás votando a una persona que promulga que no venga más gente, no digamos. empatizás con No el empatizás que eras con- vos hace un tiempo Podrías atrás. haber sido vos. Bueno, esa era la es teoría. como me parece muy loco eso, Hay de una como hasta teoría- qué punto llega. Eso el ser humano me vuelve. Hay una teoría que Sí. decía cómo explicamos esto, Liber, y es la teoría del colectivo. Viene el colectivo, Claro. nos subimos, te subís vos, Martu, Adri, Mati, nos subimos todos. El colectivo empieza a estar cada vez más lleno, y en un momento, no importa si viene tu hermano, tu vecino, tus amigas. No, esto está lleno, cerremos la puerta. Claro. Y Sí, no- que no me importa que si que el que queda abajo está lloviendo, se está mojando, tiene frío, que se quede ahí porque acá no entramos más. Y está la historia de los argentinos, dos padres argentinos que reclamaban que Donald Trump, que el gobierno de Trump metió preso a su hijo de 31 años, que hace de los 6 años que vive en los Estados Unidos, y tuvo una causa en el 2020 judicial que quedó cerrada, ya cumplió la pena y lo metieron preso por inmigrante ilegal. Y dice, nosotros votamos a Trump, salieron los padres a hablar en los medios de comunicación porque creíamos, nosotros, mi hijo no es ningún ilegal, hace los 6 años, tiene 31, la causa se cerró y se lo llevaron igual. Tremendo. Y eso está pasando mucho, ¿no? O sea, se están Sí. llevando, digo, Sí. en este, o sea, en esto que es terrible, que es que están agarrando a cualquier persona que sea inmigrante o que, sí, o que aparente Sí. serlo. Es el enemigo interno, el enemigo está en casa. Claro. La idea 2025 deportar a 1 millón de inmigrantes, 3.000 por día. Tremendo. Ya comenzaron, los últimos venían 2.000 y venían aumento. O sea, ese es el objetivo. Vos me Claro. vas a decir que hay tanta gente. Es como, es una racia migracional directamente, es como... Sí. es- Miren, apareció una nueva palabra que se llama crimigración. De criminal e inmigración, ¿no? De emparentarlos. Claro. ¿Y se sabe en qué Cualquiera. situaciones están esas personas detenidas? ¿Qué pasa con ellos? Digo, No, muy mal. porque todo arranca ahora. Ahora, a ver, hay protestas en Los Ángeles Sí. de un montón de personas que son inmigrantes Sí. legales Sí. protestando por estas medidas, digamos. Y está o sea, las Fuerzas Armadas del Estado Sí. están, digamos, como peleando contra los... o sea, Claro, el mismo gobernador de California está diciendo, nosotros no permitimos que los militares ingresen primero sin el permiso del Estado, porque generalmente cuando ocurre algo que se desborda, que no era el caso tampoco, había hechos de violencia, pero los podía contener el mismo Estado. Lo que pasa es que acá hay una lucha entre demócratas y republicanos Claro. y también de Donald Trump de corrección. Miren, acá hay un gobierno demócrata permisivo con los inmigrantes, nosotros vamos a llevar a los militares, pero al estilo Trump, primero llevó 2.000, el gobernador dijo que no lo quería, le puso 2.000 más. Y no solo eso, ahora sumó a 700 infantes de la Marina. ay, No solo eso, sino que lo que hace el gobernador cuando se queja y demás es que encima los marines viven en California, son de ahí, son fuerzas militares que están cerca, pero que responden al gobierno nacional, pero Claro. que se encuentran en el estado de California. Fíjense las paradojas. Claro. Hay
hay me hace acordar mucho un capítulo de Black Mirror, lo tienen, al de... No. La metáfora para mí es increíble, que son policías que están matando como bichos todo el tiempo, y en un momento uno se da cuenta que en realidad le metieron como un software, Ay, Dios. y que cuando se saca ese software es un montón de gente, y los hacen ver con un software en la cabeza que son animales y que son bichos, es eso, es la creencia de que son lo peor del mundo, y hay gente que la está echando de donde está viviendo. Ese es el peligro de estos discursos tan violentos, que en la repetición es muy difícil después, si no tenés cómo informarte, o si no tenés a lo mejor, si no estás acostumbrado o acostumbrada a tratar de desglosar la información que recibís, porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos de odio, y digo, si vos después no te sentás a desglosar de todo lo que absorbes cuál es tu pensamiento, se te va quedando la idea en la cabeza. Y se entiende por qué también hay un montón de gente creyendo, digamos, que los inmigrantes son malos, porque lo escuchan todo Hasta el los tiempo. mismos inmigrantes. Claro. Claro. Digo, porque, o sea, vos tenés a tu presidente que está habilitando esta guerra, digamos, entre ciudadanos. Claro. O sea, y va haciendo de a poquito, hasta que se lo creen. De a poquito, y ahí vamos. Y ahora, fíjense el contexto en el que Trump lo hace. En un contexto de pelea con Elon Musk, donde la situación es un tire y afloje, donde Elon Musk lo pone en evidencia. Vos dijiste que acá había que reducir gastos, y el déficit fiscal no sé a cuántos millones va de acá a 10 años. Vos me llamaste a mí para que recorte, para que utilice la motosierra dentro del Estado, y ahí el cuestionamiento es la inversión militar de la cúpula dorada y todo lo que Trump quiere invertir, que son cifras millonarias, billonarias, ¿no? Entonces está este tema del presupuesto y el déficit fiscal que Elon Musk se lo critica. Está el tema de los aranceles, con el mundo en contra y la justicia y temas a ver. Entonces, ¿no? Desvía el foco. La cuestión de los inmigrantes en California desvía el foco. Después Donald Trump logra demostrar mano dura, ¿no? Con la oposición, con los demócratas, que además al demonizar a los inmigrantes, al utilizar ese discurso tan ridículo, que además los trata, como suma todo, que son de izquierda los inmigrantes también, suma todo un discurso completamente irreal, que quita capacidad de respuesta, por lo loco que es. Claro. Por lo ilógico que irracional, es. Yo sí. creo que eso va a costar tiempo, ¿no? Tiempo a que la sociedad y la oposición pueda generar un discurso creíble y que entre. ¿Qué están haciendo con la gente, Nati? O sea, ¿la están metiendo presa y la deportan directamente? Están metiendo preso, no sé, ahora, digamos, la idea es deportar a 3.000 por día. Okay. Los deportan. Generalmente hacen acuerdo con los estados. Entonces, por ejemplo, como pasó con Venezuela, Venezuela pone el avión. Claro. Son acuerdos a nivel gobernante. Y eso también genera muchas crisis en los países a los que los mandan, digamos. Es como el caso del Salvador y el problema que tuvieron las pandillas, que los salvadoreños se había llenado el salvadoreño de Estados Unidos vendiendo en los crímenes, digamos, de droga y todo eso. Los estadounidenses un día dijeron, mirá, los de Salvador se vuelven todos a Salvador. De la nada había gente que solamente sabía delinquir en El Salvador y empezaron a tomar en El Salvador, que es un país así, quedó tomado por las pandillas, digamos. Las maras. Las maras, exactamente. O sea, puede generar no solo caos. La gente, sino que los países que tienen que recibir una cantidad de gente así de una, puede generar un desastre. Lo dice el mismo gobernador de California. Esto de Trump está creando más desorden, porque militarizar la protesta, militarizar a los inmigrantes, que esto es el miedo de que se extienda al resto de los estados. Trump lo está utilizando como una advertencia, pero son protestas, digamos, donde el gobernador lo que dice, por favor no hagan lío, no hagan disturbios, que no se le dé letra a las Fuerzas Armadas para ingerir en la protesta. Pero con este discurso, yo creo que la gravedad está en el discurso que la sociedad norteamericana compró y que es un discurso que le permitió a Donald Trump ganar las elecciones. Hace 5 días que están en medio de protestas. ¿o 5 no? días. Protestas bastante violentas. Muy digamos. violentas. No, depende. Violentas Llegaron a en disparar distintos- a una periodista. Claro, pero digo, violento en ese Violento sentido. los o sea, militares, claro. Sí, No, yo vi las imágenes de... Sí. No los terrible. manif- Estaba la periodista Sí. ahí parada y le pegan un tiro
rompió Sí. una pierna. No los Sí. manifestantes en sí mismo, digo que la protesta ya está, o sea, se sostiene hace muchos días y no es que se calma, no es que hay, bueno, vamos... El gobernador lo que trata es que se calme para que esto no se desmadre, pero dice, traer a los militares acá, lo único que va a hacer es que se desmadre. Y también se comenzó a debatir la legalidad de esto, porque Donald Trump, la Constitución y la Constitución. No podés reprimir una protesta con militares. Ahora, Trump todavía no lo utilizó, pero está, fíjense, la ley de insurrección, que por insurrección en ciertos momentos, digamos, cuando haya reuniones ilegales o rebelión contra la autoridad o algún tipo de obstrucción, ahí se puede utilizar la ley de insurrección que le invoca el presidente, pero una ley de 1807. Es una ley de 1807 que se ha utilizado en casos muy excepcionales, uno de ellos cuando pasó una cuestión similar pero con las manifestaciones en la guerra de Vietnam, que las sostenía el gobierno norteamericano y la gente se manifestaba pidiendo por favor terminen la guerra. Bueno, esa fue una de las últimas veces que se utilizó, pero son casos completamente excepcionales, no para perseguir personas y deportarlas, cuando Estados Unidos es un país que se creó a través de la inmigración. Esto Nati, es muy tremendo. ¿Tenés data de qué opina la gente? O sea, ¿cómo está midiendo eso? ¿La gente en Estados Unidos se entera de lo que está pasando? ¿Le importa, no le importa? O sea, ¿Se quieren indignar? a ver. Donald Trump tiene una aprobación del 51%. Claro, con todo esto que está haciendo. Donald Trump, no sé si con esto que está haciendo, lo midieron ahora último y la aprobación y su popularidad no es alta. ¿De cuánto, en perdón? 51%. Ok. Es baja en relativa, por ejemplo, a Joe Biden en el mismo, cuando hacía meses que había asumido, porque asumió en enero, o sea, hace muy poquito. Sí. También pasa eso. Aprovechan para utilizar todas estas políticas de shock, lo hace Javier Milei en Argentina al principio, porque es cuando tienen la popularidad alta y lo pueden hacer. Después, a medida que pasa el mandato, se va desgastando. Sí, su ahí también popularidad. aparte le metés como ese shock de miedo que hace que de repente la pienses mucho más antes de hacerla. Porque tenés miedo por tu vida, tenés miedo a que te censuren, tenés miedo a tu libertad. Y aparte o la sea, sociedad no está preparada para enfrentar esto, que te toma, si bien lo anuncia, te toma sorpresivamente. Acá hay una pregunta para vos, Nati, de Ronald. Dice, Nati, ¿crees que es posible que volvamos a caer en una especie de regreso de las dictaduras, pero con una democracia de fachada, o es muy alarmista? No es alarmista para nada. Yo creo que el mundo lo estamos viendo con estos casos, ¿no? Por ahí le llaman autocracia. Bueno, lo que pasó el otro día, no sé si es, o sea, capaz que no es comparable, pero digo, acá no lo hablamos todavía, porque estamos esperando, mañana viene Albi y esas cosas que son más bien de lo nacional lo hablamos con él, pero lo llevaron preso lo detuvieron a Grabois, por ejemplo. Sí. Y tengo entendido que fue por orden de, tipo... Sí, de la ministra. De la ministra, Sí. tipo, Bullrich dijo, hay que llevarlo detenido. Es medio raro, o sea, digo, no es tan normal, ¿me entendés? Como estamos empezando y pasa esto que está pasando con Trump, es como que pasa que pasa allá en Estados Unidos, de tanto que escuchás algo, medio como que te vas acostumbrando y en realidad nos estamos acostumbrando a cosas que son muy lamentables, que es ir perdiendo la libertad de verdad. Sí, y vos fíjate que una persona decida si alguien va preso es una debilidad de las instituciones democráticas. No, es atentar contra la justicia real, Es claro, atentar y contra la justicia, democracia. pero ¿por qué? Porque la justicia está debilitada. Es que para mí también hay algo que se fue perdiendo, que casi es un caradurismo que hay en la... Como que siento que antes, capaz que por una cuestión casi moral, vos decís, bueno, sí, la gente me votó, tengo que tener cierto respeto hasta esta gente que me votó, no puedo tomar decisiones así por sí. Y hoy en día ya está, si soy presidente. No, pero ¿sabés qué es decreto, lo loco? pum, decreto acá, decreto allá. Y lo están haciendo todo, no es pasa que lo solo acá en dijeron antes Argentina. de ser electo, Adri. Lo dijeron antes de ser electo. Yo voy a hacer esto y Sí, esto. pero Voy a vos- detener inmigrantes ilegales. Con el discurso de inmigrantes ilegales, pero caen todos. Claro. Yo no creo que la sociedad sea tan ingenua de pensar que son todos ilegales. Sí, porque está la institución de la policía atrás que hace desastre. También, es lo mismo que en El Salvador, con todas estas cárceles, a las maras que la están metiendo en cana, se llevan no solamente a las maras, digamos, se llevan un montón de gente. claro. Hay entrevistas en El Salvador de gente que, no sé, vinieron acá a mi casa, llegaron a mi hijo, ahora está en cana, y mi hijo nunca estuvo metido en ninguna organización criminal, digamos, son cosas terribles. No, y que- la gente lo apoya porque están tranquilos, están capaz que son mismos padres. ¿Sabés qué no tenemos el hijo en casa, pero estamos tranquilos. Pensaba antes cuando hablábamos de esto, o sea, pues nosotros lo estamos hablando acá en un programa, o sea, obviamente somos muy respetuosos todo, pero digo, es muy difícil
entender el miedo y la desesperación que te da pasar por una situación así si no lo pasaste nunca. Y qué loco que solamente de esa manera puedas empatizar con algo tan terrible que es que te lleven detenido en un país que no es a lo mejor el país en el que naciste, pero que incluso puede ser tu país de residencia y vos podés estar en una situación legal. Sí. Y cuando a vos, o sea, todo lo que tiene que ver con la migración, da mucho miedo. A mí me pasó, o sea, yo tuve una situación con migraciones y fue muy terrible. O sea, yo vi cómo se llevaron gente, llevaron detenidos amigos míos cuando estaba viviendo en México. Estuve en una situación en la que casi me llevan a mí. Entonces digo, es muy fácil propagar el odio y tipo expresar cualquier barbaridad si nunca saliste de tu casa y no sabes lo que es temer por tu vida, porque nadie te va a ir a cuidar, porque sos un inmigrante. No, pero aparte estás lejos de tu familia, estás lejos de... Porque no tenés de tu derechos casa, y en es como real- que estás tan desprotegido en un Claro, punto. no, te hacen creer que no tenés derechos. Y Tenés derecho. Y si tenés te hacen derechos, creer sí. que no. Totalmente. Que ninguno por estar ahí. Esta narrativa de Trump sobre la inmigración no se basa en datos, sino en una construcción emocional. Funciona como arma, le funcionó como arma electoral, pero la clave está ahí, toca emociones. Sí. Y es muy difícil. Sí, y las toca así, o sea, tipo, le saca lo peor a las personas. Bueno, Sácalo lo a peor de uno. nosotros nos pasaba ya cuando vivía en México, que por épocas se volvía mucho más hostil el ambiente, ¿viste? Era como que había una guerra entre argentinos y mexicanos. Y vos sentías el odio, sentías la bronca que daba que estés ahí, ¿me entendés? Es como, loco, yo estoy acá laburando responsablemente, tengo mis papeles al día y es como, ¿por qué me odias? Sí, pero esa Y locura pasa también en todos lados. Acá en Argentina también pasa que hay Claro. gente de diferentes países limítrofes que vienen a trabajar acá y la gente se indigna. Totalmente. Yo que tengo mi familia en Mendoza, también con los chilenos siempre una guerra de que si están barato en Mendoza, la gente, los mendocinos odian a los chilenos y si los mendocinos van a Chile, y es como, che, pero estamos cerca, Sí. somos... podríamos ser dos provincias del mismo país. Sí, pero ¿por qué molesta tanto? ¿Por O sea, qué te molesta tanto que Para- haya una persona viviendo en otro lado? Para O mí sea, ahí hay un montón de cosas y para mí es re polémico lo que voy a decir porque yo banco mucho el nacionalismo y bancar a la figura nacional, pero un montón de veces trae odio hacia otras personas, boludo. Y es súper utópico pensar lo contrario, pero la existencia de los países hace que le agarres odio a otro por alguna razón, boludo. ¿Sabés cuál Ah, es bueno, la pero clave? puede ser nacionalista y también entender que Sí, hay, se que puede, hay gente pero que viene a trae- trabajar en pero- buena fe, que sí. por ahí en su país de residencia no tienen las mismas oportunidades que tiene acá. Se puede, pero el nacionalismo extremo un montón de veces trae mucha xenofobia. La clave es conocer al otro. Yo creo que esa es la clave. Hay una historia muy linda que se llama La Tregua de Navidad, que es una tregua que se dio en la Primera Guerra Mundial, cuando combatían, no me acuerdo ahora, británicos, no me acuerdo ahora quiénes combatían en Europa, y era Navidad, y estaban combatiendo. Y de un bando dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una tregua de Navidad? Y no solo hicieron una tregua de Navidad, se dice que también jugaron al fútbol, los dos bandos. Las comunicaciones eran distintas en ese entonces, cuando se enteraron los líderes, porque después había que volver a pelear. Y nadie quiso volver a pelear porque conocía al enemigo, conocía al otro, el enemigo entre comillas, ¿no? Sí, sí. Si vos conocés a quien estás luchando, yo creo que la clave está en el conocimiento. Total. Si vos conocés al otro, sabés que hay una persona con una historia atrás, Y sí. esto no pasa. Pero cuando no tenés la posibilidad de conocer al otro tan de cerca, influye mucho también cómo te enseñan a manejarte Exacto. con el otro. Porque digo, es imposible conocer a todas las personas de todos los países limítrofes, pero también hay uno... El famoso todo empieza por casa. Bueno, casa bien puede ser quienes gobiernan tu país, ¿me entendés? Casa es cómo te educaron en tu casa, en tu escuela y cómo también te educa tu lugar de residencia. Digo, si vos estás todo el tiempo esparciendo odio, lógicamente ese odio se va a desparramar. Sí, es conocer tu vecino, empezar por conocer tu eso. vecino, tus compañeros. Sí, pero muchas de veces los trabajo. gobiernos son los que No, no te lo claramente, permiten o claro. quieren justamente que no los conozcas. Quieren eso. Bueno. Nati, Seamos inteligentes, Sí. por favor, no nos dejemos llevar por estas olas espantosas que estamos viviendo. vamos a esparcir el amor nosotros. Sí, vamos el a amor y esparcir la el- ternura.